algo que a mí me llamó la atención de lo que el hermanito comentaba, por eso no dará que tiene su nombre, porque esto lo acabo de hacer aquí, para que no se revolviera con las demás presentaciones. Bueno, puse el nombre aquí. No sé si sea mucha molestia pedir a un par de hermanitos que me puedan ayudar a acercar ese pizarroncito aquí, hermanos, un poco, por favor. Quizá vamos a anotar algunas cosas. Vamos a ayudar un poco del pizarrón. ¿Se supone arriba de una banca? Sí, ¿qué será? Que quede mejor arriba de una banca, es más alto. ¿Cuál banca? ¿Arriba? ¿Allá alcanzarán a ver, hermanos? Que sí, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, no tomo mucho. Me pongo un bloque Y yo creo que sí se va a alcanzar ahí. Bueno, hermanos, voy a recapitular un poquito de lo que el hermano Eliezer comentó, en donde un servidor difiere de la presentación del hermanito. Nuestro hermano toma una cita, no tuve la precaución ahí de fotografiarla, pero parte de una cita, si me recuerdas cuál fue, Eliezer, donde comenta acerca de la oración más bien el pedido de nuestro Señor Jesucristo al Padre: glorifícame, oh Padre, al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese creado. Y de ahí fue una cita, ¿verdad? Bueno, en esa cita nuestro hermanito hace un énfasis en que, por la lectura, que la humanidad de Cristo no es aquello que fue glorificado, sino que fue glorificado su divinidad, no su humanidad. En el desarrollo del tema siguió la explicación y varias veces se hizo un énfasis en eso. Fue glorificada la divinidad, no la humanidad. Entonces, voy a presentar algunas citas, hermanos, que nos van a ayudar a comprender un poquito, espero, esto. Esta es la aportación de un servidor, repito, es mi percepción en cuanto a lo que escuché. Igual estoy equivocado en lo que voy a presentar, para eso estamos, hermanos, para que todos aportemos y corrijamos. ¿Sí? Bueno, voy a iniciar con una primera cita. ¿Cómo me dijeron que se usa esto? Con las bolitas del... Pues ya la bolita, la bolita ya no quise hacer. Es que estaba eso. Cada quien está vez. Es que la computadora me la está fácil. Gracias. Recibiréis poder, hermanos. El libro Recibiréis poder dice lo siguiente: ¿en su qué, hermanos? En su glorificada humanidad, Jesús ascendió al cielo. ¿Para qué? Para interceder en favor de los agobiados por el pecado y por los que padecen luchas interiores. Bueno, esta cita, hermanos, de entrada es clara y nos deja ver que nuestro Señor Jesucristo, cuando asciende al cielo, asciende con una humanidad ¿qué? Glorificada. La cita, al entender de un servidor, es muy clara. No dice que solamente fue glorificada su divinidad, sino dice que en su humanidad glorificada ascendió al cielo. Ahora, fíjense para qué ascendió: para interceder en favor de los agobiados. Es decir, ¿en qué naturaleza nuestro Señor Jesucristo ha de interceder en el santuario celestial por el hombre? En su naturaleza humana glorificada también, no dejando obviamente de lado su divinidad, su naturaleza humana divina. Ya hace rato, y la vamos a retomar, una cita que se leía por el hermano Eliezer. Estas naturalezas, hermanos, la naturaleza humana y la naturaleza divina, son inseparables. Es cierto que nos cuesta mucho a veces no solo entender, sino explicar ciertos conceptos, pero la naturaleza... Dice el texto: en su glorificada humanidad Jesús ascendió al cielo para interceder en favor de los agobiados por el pecado y los que padecen luchas interiores. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Por qué nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, hermanos? Porque hay uno que con esa humanidad, claro, glorificada, intercede por nosotros. Y dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Continuamente deberíamos estar mirando a Jesús, el autor y el consumador de la fe. Al contemplarlo seremos transformados a su imagen y nuestro carácter llegará a ser semejante al suyo. Deberíamos regocijarnos de que el juicio haya sido dado al Hijo, quien gracias a ¿qué? Gracias a su humanidad pudo familiarizarse con las dificultades que acosan al ser humano. Ese que vivió como hombre, ese que se encarnó
ese que tomó una naturaleza humana caída, con esa naturaleza humana glorificada, ahora está ministrando, y a él dice, deberíamos regocijarnos de que el juicio haya sido dado al Hijo, quien gracias a su humanidad pudo familiarizarse con todas las dificultades que acosan al ser humano. Ahora, quiero escribir aquí un poquito de lo que, no sé, repito, es mi percepción en cuanto a la cita que comentó nuestro hermanito Eliezer. Voy aquí a hacer una línea, hermano. Bueno, voy a dejar esto porque no se cambie solito. Voy a hacer una línea aquí y voy a hacer una división. El texto y la cita que es bíblica son palabras de nuestro Señor Jesucristo y dice, hablando al Padre, Padre, glorifícame al lado tuyo con esa gloria que tuve cuando, hermano. Antes de que el mundo fuese creado. Antes de que el mundo fuese creado. Es decir, vamos a poner aquí vamos a ponerle mundo creado. Ya saben qué es eso, no es una cita del Espíritu Santo. Mundo creado. Aquí estamos en el antes y acá estamos en el después. Cuando nuestro Señor Jesucristo cita esas palabras, dice, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuera creado. Ya sabemos, y por citas también, no solo bíblicas, del Espíritu de Profecía, que en el momento de la creación está tanto el Padre, como está el Hijo, como está el Espíritu Santo. Es obvio que en este momento nuestro Señor Jesucristo, Él no se ha encarnado. Todavía Él no tiene esa naturaleza humana. Vamos a ver citas que ya hablan de Él, citas bíblicas y también del Espíritu de Profecía, que ya nos hablan de que el plan de la redención fue algo que se elaboró desde antes, hermanos, no solo antes de que este mundo fuera creado, sino dice que estuvo en la mente de Dios desde tiempos inmemoriales, desde las edades eternas, el plan de la redención. Y por lo tanto, en ese plan de la redención, a nuestro Señor Jesucristo, no solo se le había asignado como el Hijo, sino que también desde antes de la creación del mundo, se le nombró o se le asignó como el garante, como el sustituto, como el sacerdote, se le asignó como el mediador del pacto, desde antes siquiera que el mundo fuese creado. Hay una cita muy interesante de la hermana White que dice que Dios no creó el pecado, pero sí hizo provisión sabiendo de la posibilidad de que el ser humano pecase. Entonces, aquí antes de que Él se encarnara, Él era glorificado, hermanos. Él recibía honra y gloria. Sí, la recibía. Ahora, es obvio que aquí Él no se ha encarnado. ¿En qué naturaleza Él está recibiendo honra y gloria ahí, hermanos? Es su naturaleza divina. Por eso Él dice, glorifícame contigo con esa gloria que tuve antes que el mundo fuese creado. Ahora, ¿él cuándo lo está hablando, hermanos? Él lo está hablando ahora acá, después de. Pero no olviden, y por cierto, una cita que el hermano también comentó, es de que había una prueba que nuestro Señor Jesucristo podía pasar. El hermanito presentó una cita interesante, por cierto, hermano Eliezer, que aún su divinidad estaba en peligro. ¿Lo recuerdan? Sí. ¿Qué podía hacer que Él perdiera incluso esa divinidad? Que fallara. Si nuestro Señor Jesucristo, hermanos, hubiese pecado aquí, ¿qué hubiera pasado no solo con el género humano, no solo con la raza humana, no solo con el mundo? ¿Qué hubiera pasado con Él mismo? ¿Recuerdan que Él sintió pesar cuando sintió la carga del pecado sobre sus hombros y siente esa separación que produce el pecado del Padre? ¿Por qué? Porque Él estaba consciente, hermanos, de lo que estaba en juego. No solo era la raza humana, estaba Él, su eternidad, su vida, su todo, su divinidad. Sin embargo, hermanos, esa prueba que nuestro Señor Jesucristo enfrentó, Él la logró superar y la logró superar con éxito. Ahora, ¿en qué naturaleza Él venció el pecado? En su naturaleza humana. El hecho de que decimos que la naturaleza humana y la divina no tomó una en lugar de la otra, es en el sentido también, hermanos, y hay citas del Espíritu de Profecía, que nuestro Señor Jesús no echó mano de su divinidad para vencer al pecado. No se habría hecho trampa. ¿Cómo podría decir, ejemplo les he dado, para que como he hecho ustedes hagan? Él venció el pecado en su humanidad. No usó su divinidad para vencer el pecado. Ajá. ¿Estamos de acuerdo ahí? Muy bien. Entonces, Él ha superado la prueba, hermanos. Él llega al momento de la cruz. En la cruz, hermanos, se consumaron muchas cosas. ¿Sí? Él incluso lo dijo, Padre, consumado es. Se había pagado el precio.
Se había pagado la deuda. Ahora, ¿qué pasa después de esto, hermanos? El libro de Hebreos nos deja claro, es más, si me ayudan, déjenme ver si lo encuentro rápido. Creo que es Hebreos 5, si no mal recuerdo. Déjenme ver. ¿5:7? Ajá, a ver, espérenme. ¿Es el capítulo 9? Sí, es Hebreos capítulo 5, hermanos, dice 5 desde el 4 en adelante. Dice, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, como yo te he engendrado hoy. Como dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Quién establece sacerdote a nuestro Señor Jesucristo? En este texto. ¿Quién? Él dice, bueno, ahora ya vencí, ahora yo me autonombro sacerdote. ¿Quién? ¿Por qué? Si él no hubiese vencido, hermanos, si Jesús no hubiese vencido en la cruz, hermanos, ¿podía realizar el sacerdocio? No podía. Entonces, muchas de las cosas que vienen adelante en la Escritura reveladas, hermanos, son una vez que nuestro Señor Jesucristo ha vencido. Porque ha vencido, hermanos, es por esa razón que su humanidad, junto con su divinidad, son glorificadas. Si Él no hubiera vencido al pecado, obviamente su humanidad no hubiese podido ser glorificada. Y es más, no solo su humanidad, sino ya ni su divinidad, según la cita que leíamos. Entonces, miren, voy a avanzar para que entendamos un poquito acá. Ahí. Muy bien. Miren, tenemos aquí unas citas, por ejemplo. ¿Nuestro Señor Jesucristo es Dios o no es Dios? Amén. ¿Desde cuándo es Dios? Desde la eternidad. Juan 1:1. Desde la eternidad. Hay una cita muy interesante de la hermana White que dice que aquel que le niega a Cristo su preexistencia, le niega su divinidad. Ya saben que hay gente que dice que él no tiene, bueno, más bien que él fue como que engendrado del Padre, como que salió del Padre. Bueno, ahora, nuestro Señor Jesucristo es Padre desde la eternidad. Amén. Isaías dice, hijo no es nacido. ¿Y qué dice su nombre? Dios fuerte, admirable, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Él es hijo desde la eternidad? Sí, porque desde la eternidad, hermanos, como lo vamos a ver ahorita, se concibió el plan de la redención. Muchos interpretan, aquí es hijo desde la eternidad, que siempre estuvo subordinado, que fue menor. Es hijo desde la eternidad porque desde antes que este mundo siquiera fuera creado, ya el plan de la redención estaba elaborado y estaba en la mente de Dios. ¿Es mediador del pacto desde la eternidad? Sí, Romanos 16:25. Todavía ni el mundo se crea, y él ya era constituido el mediador del pacto. Por lo tanto, ¿era la ofrenda expiatoria desde antes de la eternidad? Sí, Señor. ¿Él era inmolado desde antes de la fundación del mundo? Sí. ¿Y él fue sumo sacerdote desde la eternidad? Sí, constituido sumo sacerdote desde la eternidad. No que en ese momento él empezara como que a pensar que el hombre no había caído en pecado, pero ya se había hecho el plan de la redención y él había sido ya establecido tanto como hijo, como sumo sacerdote, como garante, como mediador, desde. Pero faltaba algo, faltaba que él venciese, faltaba que viniera, faltaba que se humanase y faltaba que venciera en esa naturaleza humana que él tenía. Ahora miren, fíjense esta otra cita, dice, pero aunque la palabra de Dios se refiere a la humanidad de Cristo, mientras estuvo en la tierra, también habla decididamente acerca de su preexistencia. La palabra, el verbo, existía como un ser divino, como el mismo eterno Hijo de Dios. Era divino, ya era constituido como el Hijo de Dios, en unión con su Padre y siendo uno con Él. Desde la eternidad se constituyó que el mediador del pacto, la persona en quien serían benditas todas las naciones. ¿En quién es benditas las naciones? ¿En su naturaleza humana o en su naturaleza divina? En su naturaleza humana. ¿Por qué? ¿Por qué en su naturaleza humana? Porque era en esa naturaleza que él iba a vencer el pecado, iba a pagar la deuda. ¿Se acuerdan de Génesis 3:15, la primera profecía, hermanos? Entonces, dice, en esa... me regreso.
Dice, perdón, es la primera vez que hizo Dice, la persona en quien serían benditas todas las naciones de la tierra, tanto judíos como gentiles, si tan solo lo aceptaban. El verbo era con Dios, el verbo era Dios desde antes que fueran creados los hombres o los ángeles. El verbo, la palabra, era con Dios y era Dios. Es decir, aquí, el verbo era con Dios, era Dios desde antes. Pero tiene que pasar el tiempo y tiene que venir a cumplir un objetivo, un propósito, hermano. Por eso, miren, noten, la cruz de Cristo será la ciencia y el canto de los redimidos durante toda la eternidad. ¿Sobre qué va a ser la ciencia y el canto de los redimidos? Ahora noten, en el Cristo glorificado, ya vimos que ¿qué fue glorificado de él? ¿Su naturaleza qué? Humana. En el Cristo glorificado, contemplarán ¿qué? Al Cristo crucificado. Está glorificado, pero cuando lo miran glorificado, ¿qué miran? ¿Recuerdan que él conserva qué? Conserva las marcas. Eso, hermanos, no lo pierden. No lo pierden. Y cuando miran desde el Cristo glorificado, entonces contemplan al Cristo crucificado. Nunca olvidarán que aquel cuyo poder que creó los mundos innumerables y los sostiene a través de la inmensidad del espacio, el amado de Dios, la majestad del cielo, aquel a quien los querubines y los serafines resplandecientes se deleitan en adorar. ¿Qué adoran? A Cristo glorificado. ¿Glorificado cómo? En su humanidad. Le adoran. Se deleitan en adorar. Que se humilló para levantar al hombre caído, que llevó la culpa al oprobio del pecado, sintió el ocultamiento del rostro de su Padre, hasta que la maldición de un mundo perdido quebrantó su corazón y le arrancó la vida en la cruz del Calvario. El hecho de que el hacedor de todos los mundos, el árbitro de todos los destinos, dejase su gloria, ¿sí? Dejase su gloria y se humillase por amor al hombre, despertará eternamente la admiración y adoración del universo. ¿Por qué le adoran los seres, los serafines, querubines, todo el cielo? ¿Por qué? Por la obra que hizo. Porque el plan de la redención, hermanos, dicho sea de paso, la hermana Juárez tiene citas interesantes, que es que el plan de la redención no solo nos cubre a nosotros, el plan de la redención también abarca a los mundos no caídos. A los mundos no caídos. Bueno, cuando las naciones de los salvos miren a su Redentor y vean la gloria eterna del Padre brillar en su rostro, cuando contemplen su trono, que es desde la eternidad hasta la eternidad, y que sepan que su reino no tendrá fin, entonces prorrumpirán en un cántico de júbilo. Digno es el Cordero que fue inmolado y nos ha redimido para Dios con su preciosísima sangre. En este contexto, leamos la Biblia, hermanos, en el libro de Apocalipsis. Por favor, abran su Biblia en el libro de Apocalipsis, el capítulo 5. No vamos a entrar en mucho detalle sobre esto, pero vamos a leer del verso 1 en adelante, para que comprendamos acerca de esto. Noten, Apocalipsis 5, 1 en adelante. ¿Están listos? Dice, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz diciendo, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir el libro, ni aún mirarlo. ¿Quién podía abrir ese libro, hermanos, que estaba sellado? ¿Podría abrirlo el Padre? Ninguno en el cielo, dice, podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Quién fue encontrado únicamente digno de abrirlo? ¿Por qué? ¿Por qué fue encontrado digno? Porque había vencido, hermanos. Porque había vencido, es que ahora él estaba en condiciones de ser digno de abrir lo que nadie más podía abrir. Y siga la lectura, mire.
Dice, miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie, ¿quién? Un cordero como inmolado. Noten a dónde nos está llevando la atención. Perdón, hice algo que no debía. Bueno, ahorita. Ajá. Un cordero como inmolado. Y dice, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Vino, tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, ¿qué hicieron? Se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que eran las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Espérenme, que me perdí. Toma el libro, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Notan a todo lo que se hace acreedor por haber vencido? Él es digno de qué recibir, ¿qué? La sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que estaba sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén. Los 24 ancianos se postraban sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Tremenda cosa. Ahora, ¿por qué le adoran? Porque ha vencido. De no haber vencido, no podía abrir los sellos. Y yo veo ahí una naturaleza humana. Es esa naturaleza. Porque está haciendo descripción del humano. Y lo está semejando a un cordero. El cordero que fue inmolado. Está hablando del momento cuando él en su humanidad vence en la cruz. Pero ¿sí? glorificado. Pero glorificado. Ahora, vean. Ay, perdón, es que este me da problema. ¿Por qué no le cambia con la Yo creo que va a ser más fácil, ¿verdad, Lalo? Sí, hermano. Bueno, en esta cita la que estamos leyendo, ¿verdad? No. Entonces, sí, buen mensaje. Esta nos llevó, Sí. esta nos llevó, a eso. Digno es el Cordero que fue inmolado, nos ha redimido para Dios con su propia preciosísima sangre. ¿En qué contexto, hermanos? En ese contexto, no solo de glorificación, de adoración, porque fue glorificado y porque fue adorado, o es adorado también, en su naturaleza humana, glorificada, fue glorificada. Ahora miren, esta cita dice, no cesó de ser Dios cuando se hizo hombre. Esto ya el hermanito lo apuntaló, estamos totalmente de acuerdo. No cesó de ser Dios cuando se hizo hombre. Lo humano no tomó el lugar de lo divino, ni lo divino lo del humano. Este es el ¿qué? Misterio de la piedad. Es que uno dice, ¿cómo? No dejó una cosa, pero fue la otra. Para nosotros, hasta para entenderlo nos cuesta. Y dice la Señor, este es el ¿qué? El misterio de la piedad. Las dos expresiones, humano y divino, eran estrechas, ¿y qué? Inseparablemente una en Cristo. Y sin embargo, tenían una individualidad diferente. ¿Se puede separar la naturaleza humana de la naturaleza divina? No. Inseparablemente una en Cristo. Y sin embargo, tenían su individualidad. Ya lo vimos. No usó su divinidad para vencer al pecado. Por ejemplo, el hermanito citaba algunas citas en donde dice que de repente su divinidad resplandecía, ¿no? Cuando dijo, por ejemplo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿verdad? Pero no echó mano de esa divinidad para vencer al pecado. Ahora miren, dice, Dios es espíritu, no obstante es un ser personal, pues el hombre fue hecho a su imagen. Como ser personal, Dios se ha revelado en su Hijo Jesús, el resplandor de la gloria de su Padre,
y la imagen misma de su sustancia. Se halló en la tierra en forma de hombre. Esta cita la mencionó nuestro hermano, y fíjense que luego va a haber una cita que complementa más esto. Como Salvador personal como Salvador personal. Vino al mundo y ascendió a lo alto. Como Salvador personal, intercede en las cortes celestiales. Delante del trono de Dios, ministra en nuestro favor. ¿Quién? Uno como hijo de hombre. Ustedes saben lo que significa esa expresión en la Escritura. Uno como hijo de hombre. Ajá. Hay expresiones que se usan en la Escritura, hermano, para referirse al Señor, que dice, por ejemplo, el Hijo de Dios. Inmediatamente sabemos. Ahora, cuando se refiere a uno como hijo de hombre, ¿a qué naturaleza está haciendo? A ese como hijo de hombre, con esa naturaleza humana, ¿qué está haciendo allí? Intercede en las cortes celestiales por nosotros. Lo vimos también en la cita que vimos previamente. Esa naturaleza se conserva. Ahora miren esta cita. Es imposible que el corazón en el cual Cristo mora esté desprovisto de amor. Si amamos a Dios, porque Él nos amó primero. Amaremos a todos aquellos por quienes Cristo murió. No podemos llegar a estar en contacto con la divinidad sin estar en contacto con la humanidad. Ahora vean. Porque en aquel que está sentado sobre el trono del universo, ¿qué? Se combinan la divinidad y la humanidad. ¿Dónde está Cristo ahora? Sentado en el trono del universo. ¿Qué humanidad conserva? Las dos. Las dos. Dice, en Él se combinan la divinidad y la humanidad. Relacionados con Cristo, estamos relacionados con nuestros semejantes por los auros eslabones de la cadena de amor. Entonces la piedad y la compasión de Cristo se manifiestan en nuestra vida. No esperamos que se nos traigan los menesterosos e inafortunados. No necesitaremos que se nos suplique para sentir las desgracias ajenas. Será para nosotros tan natural ministrar a los menesterosos y dolientes como lo fue para Cristo andar haciendo bienes. Y ahorita vamos a entender por qué también de esta cita. Ahí está, Pensamientos desde el Monte de la Bendición. Es que está en original la cita, en inglés, perdón. Entonces, MB usted lo busque en los escritos en inglés, busque, y es Pensamientos desde el Monte de la Bendición. Yo también tuve esta duda cuando la leí, y entonces fuimos a buscar ahí. ¿De acuerdo? Vamos adelante. Mire, como sus representantes entre los hombres, Cristo no elige ángeles que nunca han caído, sino seres humanos, hombres de pasiones similares a las de aquellos a quienes busca salvar. Cristo asumió la humanidad para llegar a la humanidad. La divinidad necesitaba a la humanidad porque requirió tanto lo divino como lo que para traer la salvación al mundo. ¿Fue solo, hermanos, en su naturaleza divina que podía traer la salvación? Era necesaria la naturaleza humana. ¿Por qué? ¿Quién murió en la cruz? Lo citó también nuestro hermanito. Murió la naturaleza humana. Ajá. Era necesario tanto la divinidad como la humanidad para poder traer la salvación. La divinidad necesitaba a la humanidad para que la humanidad pudiera proporcionar un canal de comunicación entre Dios y el hombre. Ahora hay otra cita interesante que nos habla de la escalera. ¿Se acuerdan de Jacob, que tuvo un sueño, una escalera? Ahora vamos a leer una cita interesante sobre eso, pero quiero que destacar... Ay, perdón. ¿Es cierto que él paga 196, no? Oh, esto ya lo pasé. Fui a donde no, perdón. Quiero destacar entonces aquí, hermanos, que tanto la humanidad como la divinidad fueron necesarias para traer la salvación. Es cierto, él tomó una naturaleza humana y hemos estudiado también acerca de eso, hermanos, una naturaleza humana caída, pero eso no lo hace a él un pecador. Dice claramente también la palabra del Señor que él no tenía las mismas propensiones que nosotros tenemos, pero también aclara que nadie ha sido tentado como él fue tentado, nadie de nosotros, ninguna persona que ha poblado esta tierra, hermanos, ha sido tentado y será tentado como lo fue tentado él. En esa humanidad, sin echar mano de esa divinidad, es que él logra vencer al pecado, y es en esa humanidad que él va hacia la cruz. Y es, hermanos, con esa naturaleza humana que él ahora también asciende allí, con esa naturaleza humana glorificada, como decía la cita. Ahora vamos a otra. Miren. Esta es muy buena. Aunque está larga, pero es buena. Por su vida y muerte, Cristo logró aún más que restaurar lo que el pecado había arruinado.
Era el propósito de Satanás conseguir una eterna separación entre Dios y el hombre. Pero en Cristo llegamos a estar más íntimamente unidos a Dios que si nunca hubiésemos pecado. Al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la humanidad por un vínculo que ¿qué? Que nunca se ha de romper. A través de las edades eternas queda ligado con nosotros. Esa naturaleza humana, ¿por cuánto tiempo queda ligada al hombre? Por siempre, hermanos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que prestó a su Hijo unigénito. No. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado, dio a su Hijo a la humanidad. No lo prestó. Gracias. Sí, gracias. Ajá. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Lo dio, no solo para que llevase nuestros pecados y muriese como sacrificio nuestro. Lo dio a la especie caída para asegurarnos los beneficios de su inmutable consejo de paz. Dios dio a su Hijo unigénito para que llegase a ser miembro de la familia humana y retuviese ¿qué? Para siempre su naturaleza humana. Entonces, pregunto, cuando Él asciende, hermanos, ¿deja la naturaleza humana acá? Es decir, la naturaleza humana fue como un traje que Él se puso a Dijo, bueno, ya vencí en la cruz, me quito lo humano, lo dejo acá, asciende lo divino. No, dice que la natural, para que retuviese para siempre su naturaleza humana. Por eso decía en una cita previa, es inseparable de esa naturaleza. Ahora, tal es la garantía de que Dios cumplirá su promesa. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Dios adoptó la naturaleza humana en la persona de su Hijo y la llevó al más alto cielo. ¿Qué llevó al más alto cielo? La naturaleza humana, dice. Es el Hijo del Hombre quien comparte el trono del universo. Es el Hijo del Hombre cuyo nombre será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, el yo soy. Es el mediador entre Dios y la humanidad. Se llama el santuario, que pone su mano sobre ambos. El que es santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores, no se avergüenza de llamarlos hermanos. En Cristo, la familia de la tierra y la familia del cielo están ligadas. Cristo glorificado es que nuestro hermano. Qué bonita frase. Cristo glorificado es nuestro hermano. El cielo está incorporado en la humanidad y la humanidad envuelta en el seno del amor infinito. Entonces, hermanos, si Él es nuestro hermano, ¿por qué? ¿Porque nosotros seamos divinos? Somos humanos. No, porque somos humanos y Él conserva esa naturaleza humana. En el sentido que nosotros podemos, o se puede llamar nuestro hermano. Ajá. Muy bien, avanzamos. Bueno, me acostumbré. Fíjese, es Cristo quien ama al mundo con amor infinito. Él dio su vida preciosa. Él, el unigénito del Padre, Él se levantó de entre los muertos y está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Ese mismo Jesús, con su humanidad glorificada, sin que haya cesado su amor, es nuestro Salvador. Nos ha pedido que nos amaremos el uno al otro como Él nos amó. ¿Cultivaremos ese amor? ¿Seremos semejantes a Jesús? Nuevamente, es ese mismo Jesús, ¿con su qué? Con su humanidad glorificada, hermanos. Que no es, por eso decía al principio, difiero de la presentación del hermano Eliezer en ese sentido. Ajá. Él decía, bueno, es que solo lo que fue glorificado fue solo la naturaleza divina, no la naturaleza humana. Bueno, hay muchas citas, hay más, ahorita la veremos, en los que la tierra del Señor nos dice que ese mismo Jesús con su humanidad glorificada. Y ya veíamos por qué Él dijo, glorifícame con esa gloria que tú. Aquí obviamente Él no se ha encarnado. Él todavía como humano no recibe gloria porque no se ha encarnado. Sin embargo, sí recibió honra y gloria. Y cuando Él asciende, Él recibe honra y gloria, pero ahora con una naturaleza humana glorificada. El yo soy es el mediador entre Dios y la humanidad. Noten, hermanos, quiero hacer énfasis. Estas citas que estamos viendo
Son cruciales, ¿por qué? Porque nos hablan de Cristo con su naturaleza humana glorificada, pero lo presentan como el intercesor, como el mediador. Es decir, ¿a dónde nos están llevando estos pensamientos? Al santuario. ¿Por qué, a mi entender, por qué yo veo peligrosa la comprensión de decir, bueno, solo en su naturaleza divina es glorificado? Porque entonces, ¿qué mediador tenemos en el santuario? No es Dios, no es nuestro hermano. No es nuestro hermano. No es No Dios. se puede compadecer de nosotros, no nos entiende. porque como que dejó acá su traje de humano, y entonces solo en su divinidad. Entonces, ¿quién está ministrando por nosotros en el santuario? ¿Solo un ser divino? Avanzamos. El yo soy es el mediador entre Dios y la humanidad, que pone su mano sobre ambos. ¿Pone su mano sobre qué? Sobre ambos. El que es santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores, no se avergüenza de llamarlos hermanos. En Cristo, la familia de la tierra y la familia del cielo están ligados. Cristo glorificado es nuestro hermano. Una vez más, el cielo está incorporado en la humanidad y la humanidad envuelta en el seno del amor infinito. ¿Es separable la naturaleza humana y la divina? Según las citas que leemos, no sé si yo no estoy comprendiendo correcto, pero entiendo que la naturaleza humana y la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo, ni durante su andar en la tierra, ni en la cruz, ni después de la cruz, ni en su ascensión, son separables. Permanecen estas dos naturalezas. Ahora, Cristo llevó consigo a los astros celestiales. Cristo llevó consigo ¿a dónde? A los otros celestiales. Su humanidad glorificada. A los que le reciban, les da poder para llegar a ser hijos de Dios, para que al fin Dios pueda recibirlos como suyos, para que moren con Él a través de toda la eternidad. Si durante esta vida son leales a Dios, al fin verán su rostro y su nombre está en sus frentes. Apocalipsis 22:4. ¿Qué es la felicidad del cielo si no es ver a Dios? ¿Qué mayor gozo puede obtener el pecador salvado por la gracia de Cristo que el de mirar el rostro de Dios y conocerlo como el Padre? Entonces, hermanos, una cita más en la que es pues, muy claro, ¿no?, que Cristo llevó a los atrios celestiales su humanidad glorificada. Avanzamos. Jesús, en su humanidad glorificada, ascendió a los cielos para interceder por nosotros. Otra vez, hermanos, el tema de la intercesión. Es que, hermanos, aquí voy a hacer un paréntesis. Si nosotros quitamos a Cristo su humanidad, o no quitamos, quizá para no... Bueno, si nosotros separamos de Cristo la humanidad y la divinidad, entonces estamos partiendo nosotros al intercesor que tenemos en el santuario. Es decir, por esa razón, hermanos, por eso nos entiende, no solo porque vivió entre nosotros, sino porque ahora, habiendo vivido entre nosotros, se puede compadecer y como mediador, como intercesor, perfectamente que sabe de nuestras luchas, perfectamente, hermanos, que sabe de nuestras carencias, de nuestro pensar incluso. ¿Por qué? Porque Él conserva esa naturaleza humana y la conservará, como en una cita anterior, por toda la eternidad. Entonces, ascendió a los cielos para interceder por nosotros, almas abrumadas por el pecado, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia. Continuamente deberíamos mirar a Jesús, el autor y consumador de la fe, pues contemplándolo seremos transformados a su imagen. Nuestro carácter será hecho semejante al de Él. Deberíamos regocijarnos de que todo el juicio ha sido dado al Hijo. Esto es parte de lo que ya leíamos también, hermanos. Ahora, perdón, acá. Otra más. Voy rápido, hermanos, con las citas porque al final quiero hacer una mención más acá en el pizarrón. Cristo, quien une la tierra con el cielo, es la escalera. A ver, la base está firmada sobre la tierra. ¿En dónde? El peldaño más alto llega hasta el trono de Dios. ¿En qué? En su divinidad. La humanidad de Cristo cubre la humanidad caída, mientras que su divinidad se sostiene del trono de Dios.
Somos salvados al subir la escalera, peldaño tras peldaño. A ver, aquí está, mira. Aquí está la escalera. ¿Qué representa el peldaño de ahí? La divinidad. ¿Dónde está sentada la divinidad? ¿Y este? Ok. Entonces, si le quitamos este peldaño, o le quitamos los primeros peldaños, ¿cómo llego? No se puede, hermano. No se puede. Entonces, dice aquí, mirando a Cristo, apoyándonos en Cristo, escalando paso a paso hasta la estatura de Cristo, para que Él sea hecho sabiduría, justicia, santificación y redención en nosotros, fe, virtud, conocimiento, temperancia, paciencia, piedad, bondad fraternal y amor. Son los peldaños de esta escalera. Todas estas virtudes deben manifestarse en el carácter cristiano, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hay otra cita de la hermana White, que ahorita no la encontré, en donde dice que con un brazo, con uno de sus brazos, sostenía la humanidad, y con el otro se hacía del trono en la divinidad. Así, sus dos brazos. ¿Por qué, hermanos? Porque fue por encarnarse, por su humanidad, que es accesible a nosotros. En su sola divinidad, ¿quién podría? ¿Recuerdan cuando Moisés le dijo al Señor, Señor, muéstrame tu gloria? ¿Qué respuesta recibió? ¿Quién que ve al Padre, hermano, puede mirar a alguien al Padre en su gloria? ¿Qué pasaría con ese mortal? Cae fulminado. Es cierto, la tierra del Señor tiene una cita donde dice, sí, creo que en el chat a la gente, que esa gloria, esa divinidad, hermano, se tuvo que cubrir a tal grado con la humanidad para que los ojos mortales no murieran. Sí, hermano, porque imagínense, en el momento en que Él viene, es más, desde el momento en que Él nació, era Dios hecho carne, aún con ello, hermanos, esta gloria, en toda su manifestación, hubiera acabado con los que lo hubieran mirado. Muy bien, vamos adelante. Solo Cristo podía representar a la deidad. Para hacerlo, nuestro Salvador revistió su divinidad con humanidad. Empleó las facultades humanas, pues solo adaptándolas podía comprender a la humanidad. Solo la humanidad podía alcanzar a la humanidad. Por eso se hizo carne, por eso fue hombre. Pero a diferencia de nosotros siempre, hermanos, recordad que Él vivió sin pecado. Hay una cita, no la recuerdo, quizá alguien la recuerde, hermanos. Quizá textualmente no lo estoy diciendo correcto, en donde dice que tengamos cuidado de no presentar a Cristo como si fuese así como nosotros, en el sentido de dejarlo ver como que pecador. Tener cuidado. Hay una cita, no recuerdo, hermano, así por ahí está. La carta Baker. Ajá. Tener cuidado. ¿Por qué? Y aquí voy a ir directo. Miren, hermanitos. Yo les decía al principio que me llamó la atención, pues esto desde el día, bueno, desde cuando oí el tema del hermanito, la mención en cuanto a la naturaleza humana y la naturaleza divina. Previo, si ustedes pusieron atención, hace rato se lo pasé, por cierto, el video al hermano Eliezer. Pero justo antes de, y hoy otra vez lo escuché, justo antes de, yo percibo eso. Se me presenta un Cristo creado. Percibí aunque se me está presentando un Cristo que he creado. Así lo percibí. Entonces, para mí eso, pues sí me pone así como que, ¿cómo? Por eso hago mención de esta cita que no recuerdo textual. Entonces, ¿por qué, hermanos? Es cierto, Él se hizo carne como nosotros. Como dice la tierra del Señor, vino y puso aquí su tiendita de campaña, su campamento entre nosotros. Pero siempre, hermanos, recordando que Él no pecó. Él aprendió la obediencia, hermanos. No pecó. Nosotros, hermanos, ¿quién podría decir eso? Y fue por ese no pecar, hermanos, que estaba en condiciones de ser ese garante, porque tenía que ser una ofrenda perfecta. No solo, hermanos, vivió a la altura, murió a la altura, resucitó a la altura. Dice, el Padre demuestra su infinito amor a Cristo, quien pagó nuestro rescate con su sangre, recibiendo y dando la bienvenida a los amigos de Cristo como amigos suyos. Está satisfecho, fíjense, está satisfecho con la expiación hecha. Ha sido glorificado por la encarnación, la vida,
la muerte y la mediación de su Hijo. Fíjense quién es glorificado también en todo este contexto. El mismo Padre. Ahora, ¿en qué es glorificado? Está satisfecho con la expiación. ¿Dónde inicia o dónde se ofrece ese sacrificio expiatorio? En la cruz. Está satisfecho con la expiación hecha. Ha sido glorificado por la encarnación. Cuando Jesús se encarnó, el Padre era glorificado. Porque sin esa carne, ¿cómo, hermanos? ¿Cómo se podía alcanzar a la raza humana? Era inaccesible. Ajá. Y también por la vida y la muerte y la mediación de su Hijo. Notan que está todo el ministerio. La encarnación, la vida, la muerte y la mediación de su Hijo. En todo ello, Él conserva, hermanos, esas dos naturalezas. ¿Sí, hermanos? Me viene a la cabeza, hermano, que toca esta cita. El mismo Padre no hubiese sido glorificado, hubiese perdido toda la honra y la gloria del universo completo si Cristo Jesús hubiese fracasado. Por eso dice ahí que mismo el Padre fue glorificado en esta vida, en esta muerte, y que es Cristo Jesús. Solamente así. ¿Recuerdan cuando Él inicia su ministerio, hermanos? Justo cuando es bautizado. ¿Recuerdan las palabras que del cielo se escucharon? Este es mi Hijo amado, pero Él estaba apenas iniciando. Le faltaba un camino largo por recorrer, duras pruebas. Hay unas citas, hermano, interesantes que dice la hermana Juárez, que nadie de nosotros, si tan solo dice, pudiéramos alcanzar a entender las duras pruebas por las que Él pasó. De verdad, lo que he registrado, hermanos, por escrito, quizás que corto con lo que realmente Él tuvo que enfrentar. Bueno, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, pero faltaba un camino. Y el enemigo en todo momento trató de hacerlo caer, en todo momento. Ajá. Ustedes saben, a través de Pedro, pues mira, no, mejor no vayas y no te mueras, ¿no? ¿Qué pasó, hermano? Finalmente Él venció. Y en ese vencer, por eso, porque logró vencer en carne, merece también y recibe honra y recibe gloria. Porque pagó la deuda, hermanos, por un mundo que sin eso que fue hecho en carne, porque murió la carne, porque en carne caminó, fueron esos pies descalzos, fue ese cuerpo que tuvo hambre, que tuvo sueño, fue como nosotros, tal cual, carne y sangre. En esa naturaleza vence, hermanos. Y con eso ganó un triunfo, hermanos, que de verdad, cuando uno se pone a analizar un poquito en eso, dices, o sea, ¿cuánto costó, hermanos? ¿Cuánto costó la redención del hombre? Pero, hermanos, lo que yo quiero aquí destacar de lo que comento es, que tanto la glorificación como la adoración se le tributan a nuestro Señor en su naturaleza humana glorificada, que la conserva y la conservará siempre, y su naturaleza divina, que es, como hemos dicho, inseparable la una de la otra. ¿Por qué? Porque las implicaciones, repito, que tiene tanto desde la cruz como hasta el santuario, a mi entender, cerrado, repito, me deja con un Cristo mutilado y un Cristo como que no me entiende, como que no sería capaz de, porque solo con su divinidad me estaría mirando. Y entonces, si es capaz de comprenderme, es porque conserva esa humanidad también. Las citas, como leíamos, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, es ese cordero inmolado, es por ese sacrificio que Él es digno de abrir el libro, de desatar sus sellos y de recibir honra y gloria. Esto es algo, hermanos, de lo que yo quiero aportar hasta aquí, hasta el momento, porque quiero que avancemos, quítenme un poquito rápido. Quiero dar el tiempo también a que mi hermanito Maya presente algo, para que también luego a la vez, entonces podamos ir aterrizando la idea del concepto, ¿sí? No sé, hermanos, perdón, si hasta aquí en lo que un servidor ha presentado hay alguna duda, alguna aportación, algún comentario respecto a las citas que hemos leído. A lo último. Y ya después participamos. De acuerdo, hermanos. Entonces vamos a pasar adelante. Vamos a escuchar ahora a nuestro hermanito Maya.